Por la falta de planeación por parte de esta administración y por la baja ejecución por parte del distrito, se volvió paisaje las demoras de las obras en la ciudad. Ustedes ven diferentes reacciones por parte de medios de comunicación, de ciudadanos o ciudadanas en las redes sociales que hablan sobre las demoras que están habiendo en la ciudad y que se convirtió en el día a día, en los trancones, en los distintos recorridos, en que la polisombra se convierte incluso casi que en un símbolo de la administración de la Bogotá de Claudia López. Y estas demoras tienen además unos efectos no solamente urbanísticos, sino además en la seguridad, en la calidad de vida y sobre todo en el valor del suelo y en el entorno urbano que generan las obras retrasadas, las obras mal diseñadas, las obras mal ejecutadas y además en el presupuesto del distrito, en el bolsillo de todas y todos los bogotanos. Y se convirtió entonces en paisaje estas demoras y esta administración pasará a la historia como la administración que dejó en obra la ciudad. Y la pregunta de fondo, concejal Marco, debe ser ¿cuál ha sido el enfoque del gasto por parte de este gobierno? Un gobierno que además se ha encargado de vender en el mundo la idea de que es el gobierno del cuidado y que bajo el gobierno de Claudia López las mujeres y los jóvenes están siendo atendidos y que se garantizan todas sus condiciones para vivir en una mejor ciudad, cuando desafortunadamente, y lo vamos a ver, la decisión administrativa de tener un grueso de la inversión en la obra civil va en detrimento de la calidad de la inversión social y las necesidades que tienen las y los bogotanos más vulnerables en nuestra ciudad. Miremos la prioridad de inversión en el año 2023. El grueso de la torta se lo llevó el sector movilidad, 8.6 billones sector movilidad, comparado con los 1.9 billones de integración social y cerca de 100.000 millones de Secretaría de la Mujer, es decir, 2 billones entre integración social y la mujer versus 8.6 billones en movilidad para la vigencia 2023. Si el grueso entonces está en la Secretaría de Movilidad, asociado a las grandes obras de infraestructura ejecutadas por el IDU, pero si miramos el comportamiento del presupuesto anual desde el año 2019, vamos a encontrar que en el 2023 fue el año de mayor inversión en la historia, por lo menos estos 4 años, y bueno, en la historia de Bogotá, haciendo un énfasis en que en el concepto del gasto de servicio a la deuda hubo un aumento, concejal Cancino, del 117%, una variación del 117% respecto a los años anteriores. Es decir, a pesar de que cada año ha aumentado el gasto, desde el 2019, el servicio a la deuda en esta administración llegó al 117%. En el año 2019 hubo un 26% menos frente al servicio a la deuda. En el 2020 aumentó un 33%, en 2021 se redujo un 8%, 22 y 23 aumentó considerablemente, siendo el 2023 el año con el mayor servicio a la deuda en la historia de Bogotá, 1.5 billones en servicio a la deuda. Aquí entonces empiezan a aparecer una serie de dilemas frente a la administración y frente a la toma de decisión de la ejecución del gasto. ¿En dónde ponemos los pesos que tenemos? Y si los pesos los estamos poniendo en un lugar, ¿cuál es el costo de oportunidad de esos pesos? Y si adicionalmente esos pesos generan unos gastos financieros y administrativos, pero no están siendo bien ejecutados, el dilema es aún mayor. Y vamos a ir viendo más adelante cómo esta administración, a pesar que se vende como el gobierno del cambio, está tomando unas decisiones en el enfoque del gasto que van en contravía de lo que debería ser ese acompañamiento de las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones sociales de la ciudad. Fíjense la inversión en proyectos de movilidad entre el 2016 y 2023. Entre 2016 y 2019, el distrito aportó en total 9 billones de pesos entre la primera línea del metro, las extensiones de las troncales de Transmilenio, peajes, la Caracas, 9 billones de pesos. Esta administración va en 10 billones adicionales ejecutados por esta administración versus la administración anterior. Eso en principio no está mal,
Por supuesto que tenemos que desarrollar la ciudad y por supuesto que debemos invertir en infraestructura. Lo que está mal es cuando tenemos una situación de vulnerabilidad social y cuando esa inversión está siendo mal ejecutada. Entonces, precisamente a raíz de esas polisombras, a raíz de esas noticias, a raíz de esos trinos, a raíz de esos enunciados por parte de la alcaldesa, fue que nos preguntamos junto a mi equipo de trabajo si la decisión de este gobierno fue hacer una gran inversión en obras, pues veamos cómo van. Porque si nos dicen, tranquilos ciudadanas y ciudadanos, que esa gran inversión que estamos haciendo se está viendo reflejada en creación de empleos, en desarrollo de obras rápidas, en terminar los contratos, en volver más productiva la ciudad y por lo tanto generar una mayor productividad y mayor prosperidad, pues tendría sentido. Pero lo que vamos a ver es que desafortunadamente esa gran inversión nos está llevando a un estancamiento, a que haya un montón de billones de pesos congelados en los bancos que están generando unos mayores costos administrativos y financieros y mientras tanto, concejala Ati, y usted en esto ha sido muy reiterativa, niños y niñas muriéndose literalmente de hambre. Y sobre esto voy a hablar más adelante. Revisamos 9 proyectos de grandes obras de infraestructura. 9 proyectos. Unos por cobros de valorización, el Transmilenio por la carrera séptima, la primera línea del metro, unas extensiones de Transmilenio en la Caracas y Avenida Ciudad de Cali, el Transmicable de San Cristóbal, de Potosí y la ALO Sur. Esos 9 proyectos se convierten o significan contractualmente en 37 frentes de obra. 9 proyectos que están ejecutando en este momento, su gran mayoría LIDU, se convierten en 37 frentes de obra, cada frente de obra con su debido contrato y su respectivo contrato. Troncal Caracas, 68, Ciudad de Cali, que ya les mencioné. El proyecto que más frentes de obra tiene abiertos son los de valorización. De esos 9 proyectos, de esos 37 frentes de obra, se han invertido cerca de 27.6 billones de pesos. 27.6 billones de pesos invertidos en 9 grandes proyectos de obra. De esos 27.6 billones, salud, ya ha habido adiciones por 268.000 millones de pesos, para un total de casi 30 billones de pesos. 30 billones de pesos para 37 frentes de obra en 9 proyectos de infraestructura asociadas a la movilidad. Insisto, no está mal, se necesita la infraestructura, necesitamos desarrollo, tiene un sentido de progreso y de poder tener mejores condiciones para la ciudad. Lo que es muy criticable es que el discurso siga siendo es que somos del cuidado, cuando la muestra es que la inversión está en obra civil y lo que es más frustrante todavía es que las condiciones sociales de la ciudad son muy precarias. Para que la administración siga tomando decisiones de meter estas toneladas de billones en estas obras que, como van a ver, tienen retrasos. De esos 37 frentes de obra, en diseños 1.5 billones de pesos y ya van en adiciones 22.000 millones. Y ojo a este dato, de las 37 frentes de obra, 76% tienen adiciones en la fase de diseños. Frente a la interventoría de esos diseños, 85.000 millones invertidos, ya ha habido adiciones por 15.000 millones, concejal Baena, y de esos 37 frentes de obra, el 95% ha tenido adiciones en la interventoría de los diseños. Frente a los contratos de obra, la generación de empleo, la mano de obra, porque es que los materiales, concejal Carrillo, la gran mayoría son importados. Fuera que por lo menos tuviéramos aquí las grandes fábricas y máquinas de esa materia prima y estaríamos generando unas inversiones, un valor agregado, pero desafortunadamente el grueso viene importado, nos interesaría entonces esa mano de obra. 25 billones de pesos para 37 frentes de obra invertidos, ya hay adiciones por 200.000 millones y en el 50% de esas frentes de obra ya ha habido
contratos con adiciones, el 50%. ¿En dónde está el principio de planeación? Y frente a las interventorías de obra se han invertido 650.000 millones de pesos, adiciones por 32.000 millones y también en el 50% de esos frentes de obra ya ha habido adiciones. La falta de planeación por parte de la administración es evidente. La decisión administrativa del enfoque del gasto, concejala Ati, es evidente, no está en la barriga de quienes tienen hambre, en las familias más vulnerables, está en desarrollar la infraestructura de movilidad de la ciudad. Insisto que si eso está mal, no, pero que no sigan con las mentiras. Y adicionalmente, la gran mayoría de las obras, en este caso de casi 30 billones invertidos, con demoras. Sumando todas las adiciones que ha habido, y las que faltan, concejal Celio, y las que faltan. Pero sumando las que ya ha habido, nos habría alcanzado para darle educación a 13.000 estudiantes de las instituciones de educación educativa del distrito. Concejal Samuel, 13.000 estudiantes que podrían estar en jornada única. 12 colegios. Y aquí ustedes ven en las pantallas cada uno de los colegios que ya ha invertido esta administración, sumando la cantidad de los estudiantes que nos habrían alcanzado a hacer solamente por las adiciones. Es decir, solamente planeando bien esas obras de infraestructura, garantizando que no existiesen estas adiciones, haciéndolo organizado, juicioso, sin afanes, con todo lo que requiere la ley. 12 colegios de jornada única para 13.000 estudiantes, concejal Libardo. Es que no es menor. No es menor que las demoras del distrito se vean únicamente en las polisombras y en los trancones. Es que se ven las condiciones sociales de una ciudad que, por razones que ya conocemos, concejal José Cuesta, nos hemos ido retrocediendo en las condiciones sociales. Panorama general de estas frentes de obra, 74% representan retraso. 74%. Y ustedes aquí encuentran las obras de mayores retrasos representados en puntos porcentuales. La calle 73 entre Carrera Séptima y Avenida Caracas, la 79B entre Quinta y Séptima y 85 entre Quinta y Séptima, 73 puntos porcentuales de retraso. Y ahí le hago un énfasis a las obras del grupo 3 de la Avenida Ciudad de Cali. Porque es que esta semana salieron a decir sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de darles pena, ante medios de comunicación, que tranquilos que la avenida 68 va según cronograma. El grupo, de la Ciudad de Cali. El grupo 3 de la avenida Ciudad de Cali tiene 28 puntos porcentuales de retraso frente al cronograma presentado, aprobado y licitado sobre el cual estaba trabajando esta administración. De las 37 obras revisadas, 53% representan prórrogas. O sea, más de la mitad se están demorando o ya solicitaron más tiempo para poder entregar y cumplir con la obra. Y fíjense en este grupo de obras los días de diferencia con respecto a la fecha inicial de entrega. El puente peatonal del Canal Molinos, 1.306 días. 1.306 días. La ciclorruta del Canal Molinos, 981. La avenida Rincón, 977. Unos andenes y una ciclorruta, 666. La reflexión de una administración seria y responsable debe ser, si una ciudad no tiene la capacidad instalada para estar al día con la ejecución de las obras, pues esa platica metámosla a las personas que tienen hambre. Si fuéramos eficientes al 100% tendría sentido para estar generando unos círculos virtuosos de desarrollo y progreso. Pero si la muestra histórica es que no tenemos las capacidades por la razón que sea, manejemos mejor la plata. Dígame con qué cara, concejala Ati, a las familias cuyos niños se han muerto por hambre, usted le responde es que la plata estaba guardada en los bancos mientras desarrollamos unas obras porque somos incapaces de desarrollarlas a tiempo. Es infame que una administración diga públicamente que es el cuidado,
cuando ha dejado que las familias se mueran literalmente de hambre y la desnutrición haya aumentado, como lo vamos a ver más adelante, mientras las obras no las ejecutan y la plata está guardada. Es infame. Los hospitales cerrados, el concejal Leal sobre eso ha insistido y ha hablado en distintos debates. La avenida 68, 210 días de diferencia con respecto a la fecha inicial de entrega. La calzada norte, la calle 153 entre la autopista y la avenida Boyacá, 278 días. Puente Aranda ya va para 1 año. Ahí ustedes ven la lista. Años de retraso. Eso es una falta del principio de planeación. Concejal Manuel Sarmiento, usted que ha sido tan riguroso y exigente con los principios que deben cumplir este tipo de obras y de contratos. Y respecto a la ejecución financiera de las obras, ahí ustedes ven entre el 60%, 40%, 20%. Es doloroso ver estas cifras en las situaciones sociales en las que estamos en Bogotá. Y es doloroso ver que estas obras generan todo ese impacto negativo y que se van rompiendo tejidos económicos y que van rompiendo con la estructuración de la ciudad, y mientras tanto la plata guardada en los bancos y muchas cientos de miles, millones de personas sufriendo de pobreza en la ciudad. Frente al plan de desarrollo 2020-2024, una serie de metas con su indicador que están dentro de estos proyectos revisados. Formular e implementar una estrategia integrada de la malla vial en óptimas condiciones, y al paso que vamos, la siguiente administración no tendrá los recursos no solamente para poder cumplir o poder tener esos estados, sino siquiera para poder avanzar en las mejores condiciones posibles, dadas las distintas prórrogas y demoras que están teniendo las distintas obras en la ciudad. Estamos en mitad del debate sobre los proyectos por valorización, sobre cambiar la metodología. Sobre eso también se han hecho ya varios debates y hemos discutido, concejala Marisol, al respecto. La alcaldesa publicó un trino sobre las obras de valorización en Chapinero, entre las calles 73 y 94, pide excusas sobre la demora que han tenido los contratistas y dice que los han multado, sancionado, que le van a caducar los contratos y que el distrito va a tomar la posición directa para terminar estas obras. ¿Cuánto tiempo, concejala Marisol, usted que le ha seguido o le ha hecho seguimiento a estas obras por valorización, se tardó esta administración en tomar cartas sobre el asunto? El incumplimiento en el caso de los andenes y ciclorrutas de la calle 92 y calle 94 fue evidente desde hace años, y aún así se dieron adiciones por más de 7.000 millones de pesos. Se sabía que estaban demorándose y aún así les aprobaron poco más de 7.000 millones. Las del puente peatonal de Molinos, de la calle 112 con novena, que debieron haberse entregado en junio del 2021, pero la alcaldesa se demora 2 años en tomar la decisión de caducar ese contrato. 161 millones de pesos en adiciones. Las transversales peatonales de Chapinero, que debieron haber terminado en abril del 2022, y aún así les dieron prórrogas y prórrogas, y con ello las adiciones necesarias. ¿Y qué ha pasado? Le pregunto a los órganos de control, a la personería y la Contraloría, con las advertencias que han hecho ustedes sobre el corredor de la carrera séptima, de la troncal de Transmilenio y la carrera séptima. Ustedes han alertado y han dicho en diferentes momentos y diferentes maneras que, dadas las condiciones, puede haber un riesgo, y los hallazgos los han identificado y expuesto ustedes frente a lo que pueda pasar con la apertura de esa licitación. ¿Y qué pasa con eso? ¿En qué punto el trabajo que ustedes realizan y las advertencias que hacen y los hallazgos que presentan tienen alguna implicación? Porque aquí no puede seguir siendo que los órganos de control hacen su trabajo, generan esas advertencias y la administración de turno no le importa y nos lleva a la situación y a la condición en la que está. La pregunta de fondo entonces, listo, esta administración tomó esa decisión de hacer esa gran inversión en obras de infraestructura para la movilidad y deberíamos entonces hacernos una pregunta objetiva. ¿Ha mejorado la movilidad en estos años? ¿Ha valido la pena esas grandes inversiones en materia de movilidad, en esos
9 proyectos en esas 37 frentes de obra para que las condiciones estén mejor. Ya estamos cerca a cerrar este gobierno y aparecen una serie de variables sobre las cuales debemos considerar esa evaluación. Las variables sobre congestión vehicular. Hay una cantidad de planes de manejo de tránsito, aumento en los tiempos de viaje, la afectación en la eficiencia del transporte público, una variable de comercio local, la dificultad para acceder al comercio local, zonas poco atractivas por las polisombras, por los frentes de obra, una destrucción del tejido económico, destrucción absoluta del tejido económico, como pasó con la Avenida 68. Sobre esto llevamos más de 2 años con el concejal Manuel Sarmiento, 3 años. Lo hacíamos las sesiones virtuales con los comerciantes de los colchones y de los muebles en la Avenida 68 y el IDU, anunciándoles que si seguían sin hacer un acompañamiento integral iban a romper ese tejido económico, que si no había un acompañamiento integral por parte del IDU iban a romper con tradiciones familiares de décadas de negocios de pequeñas y medianas empresas que con las uñas habían salido adelante. Una mala planificación afectando la implementación de los planes, retrasos en un crecimiento organizado, un POT que termina quedándose como siempre en un documento y en un texto inane, una incoherencia en la infraestructura urbana y las necesidades, la congestión vehicular llevando a contaminación auditiva, a unas vibraciones en los suelos, a una afectación en la calidad del aire, una falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia la administración, dejar de creer en la administración pública, dejar de creer en el sector público. Eso tiene unas implicaciones muy negativas. Concejal Cancino, usted que ha estudiado mucho la cultura ciudadana y recordará todo lo que le costó a Carmen Saldías construir confianza y construir tejido social y creer en lo público a partir de una buena eficiencia, y lo que eso representó, implicó en las finanzas de la ciudad, y las implicaciones negativas que tiene el efecto contrario, una falta de participación incidente y el daño en la imagen de la ciudad, un desorden, la mala disposición de los residuos de construcción y demolición, y todo el efecto, concejala Lucía Bastidas, de las ventanas rotas, lo que genera un deterioro urbano alrededor del deterioro de la ciudad. Actualmente hay casi 15.000 planes de manejo de tránsito. 15.000, concejal Leal. Estos 15.000 planes de manejo de tránsito se deben a la cantidad de frentes de obra que está teniendo la ciudad. Y eso nos lleva a ineficiencias y nos debería llevar incluso a una reflexión más profunda. ¿Debemos replantear quizá alguna reestructuración administrativa? ¿Necesitaríamos algún cargo de mayor jerarquía para dedicarse exclusivamente a los planes de manejo de tránsito? La queja recurrente de varios de los contratistas, por lo menos con los que tuve la oportunidad de conversar, era la dificultad y la engorrosidad administrativa que genera la solicitud de algunos de estos planes, la falta de comunicación que hay entre distintas entidades, que por supuesto por la complejidad y lo sofisticado que llega a ser un aparato administrativo y distrital como es el de Bogotá, puede llevar a incurrir, pero es que eso genera implicaciones de demora y de deterioro en la calidad de vida. Y vean, según la encuesta multipropósito de Bogotá, los tiempos de viaje con motivo de estudio han aumentado en 5 minutos. Pasando de 31 a 36 minutos. Es decir, empezamos a resolver la pregunta, concejal Celio, si en Bogotá ha mejorado o no la movilidad. Y vamos viendo unos datos que nos van diciendo que no. Luego está el estudio TomTom, el índice tráfico TomTom, que determinó que Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. Y tienen una metodología. Habrá quienes no estén de acuerdo con esa metodología y dicen que eso no es cierto, que habrán algunos elementos que no se tuvieron en cuenta, válido, pero revisando, ya vimos una encuesta, ahora revisando un índice internacional, hay otros elementos donde nos siguen dando la respuesta de que la movilidad en Bogotá en estos años no ha mejorado. Otra fuente, el DANE, la encuesta nacional de calidad de vida reciente. ¿Cuánto tiempo se demora usted en su vida al trabajo según ciudades? Bogotá es la ciudad con el peor resultado de todo el país. 50 minutos en promedio. Tercera fuente,
nos va respondiendo la pregunta, no ha mejorado la movilidad en estos 3 años y medio. Y además de que se ha aumentado la brecha del tiempo al trabajo, a pesar de que nos demoramos más, ha habido un incremento en el tiempo de viajes de las mujeres. Y si ustedes revisan esa gráfica que les presento, que viene desde el 2018, la brecha ni siquiera trata de cerrarse. Entonces vuelvo a la pregunta de fondo, ¿en dónde está la coherencia entre el discurso de la administración y la alcaldesa y la ejecución de los recursos? Y acá hay una reflexión aún más dolorosa, y es que quienes se ven más afectados por ese aumento del tiempo en el desplazamiento en los viajes son las familias en las zonas de mayor pobreza en la ciudad. Más de un año este gobierno vendiéndonos la idea muy mal copiada, además de París, de la ciudad de los 15 minutos. Y eso pues bombos y platillos y foros y eventos, y que Bogotá va a replicar el modelo de los 15 minutos y lo vamos a demostrar que se puede hacer. Pues resulta que la ciudad de los 40 minutos en el mejor de los casos es para el estrato 6, concejal Cancino. La ciudad de proximidad se da en los polígonos de mayor generación de riqueza de la ciudad. O sea, el aumento de la brecha de la desigualdad se ve incluso en donde el gobierno más plata está metiendo. Y si no somos capaces de por lo menos ser reflexivos y preguntarnos las implicaciones que esto tiene, es que estamos siendo muy ciegos o muy interesados de otras razones de la administración y la ejecución de los recursos de este gobierno. 68 minutos, quienes vienen de las localidades de Bosa, quienes vienen de Lucero Alto, quienes vienen de Pasquilla, quienes vienen de Bellaflor, quienes vienen del Paraíso, quienes vienen de La Victoria, quienes vienen de San Cristóbal Norte. Las familias más pobres, más vulnerables, a pesar de la gran inversión que este gobierno ha hecho en materia de infraestructura, concejala Marisol, son quienes más se demoran en desplazamiento. Y eso ha llevado entonces a la baja calidad de vida. Ya les mencionaba los efectos del rompimiento del tejido económico en la avenida 68, y aquí volver a hacer la alerta, secretaria de Movilidad, frente a la apertura, si lo llegan a hacer, de la troncal de Transmilenio de la carrera séptima. El rompimiento del tejido económico del corredor de parte de Santa Fe y de Chapinero y de Usaquén. Porque además nos han dicho que tranquilos, que la séptima no se van a demorar sino 3 años. Pues en la 68, que es 5 kilómetros más corta, llevamos ya para 4 años. Y no hemos terminado la obra y va retrasada, como ya lo demostré. Un proyecto de acuerdo que ya se aprobó, en el cual se busca una manera distinta de remunerar a las personas afectadas, a las víctimas afectadas por la economía, o por el deterioro económico que tienen estas obras de infraestructura, sin resolver en la aprobación de ese proyecto de acuerdo una pregunta sencilla, y es de dónde van a salir los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Económico para mitigar los impactos económicos que tiene el deterioro de todo un encadenamiento productivo que durante años, como fue el caso de la 68, se consolidaron en Bogotá. Los costos adicionales llevan a un presupuesto desequilibrado. El efecto dominó de retrasos y afectaciones tiene unas implicaciones en otros proyectos, y eso empieza a generar unos cambios en la dinámica urbana, unos cambios en unas migraciones internas, en deteriorar la calidad de vida de quienes se ven afectados, en tener que cambiar las condiciones de por donde les pasan las obras, que sabemos cuándo arrancan, pero no sabemos cuándo van a terminar. Y entonces, se respondieron las necesidades de corto, mediano y largo plazo que Bogotá tenía durante estos, o ha tenido durante estos 3 años y medio. Y aquí viene una primera reflexión, y es dónde está la coherencia con la generación de empleo, la reactivación económica y las oportunidades para las mujeres. Y esto lo vengo diciendo desde el año 2020, cuando se estaba discutiendo el primer cupo de endeudamiento,
Este gobierno empezó a decirnos por todas las partes que con las manzanas del cuidado se iban a cerrar las brechas y que iba a haber un alto énfasis en la feminización de la pobreza y que iban a invertir grandes recursos en garantizar que más mujeres pudieran acceder a empleo. ¿O me lo estoy inventando? ¿O no fue eso lo que vino esta administración a este consejo a decirnos durante meses y a convencernos que iban a hacer y a pasar a la historia como la administración que más efecto y más cuidado le iban a tener a las mujeres? Pero donde metieron el grueso de la plata, donde metieron la gran inversión, fue en un sector en el cual el 93% de los empleos es de hombres. Por las razones machistas, por las razones culturales, por las razones que ustedes le quieran poner. Eso nos da para un debate de otra naturaleza. La realidad es que el grueso de la plata que este gobierno, que tenía un discurso que iba para acabar con la feminización de la pobreza, la metió en industria y en sectores en donde se emplean sobre todo hombres. De los 51.000 empleos generados en Bogotá, solo 3.500 correspondieron a mujeres en función de la obra social. Entonces, por un lado el discurso va para allá, concejal Ana Teresa, y por otro lado la plata y los efectos reales va para allá. Y además retrasados, y además con sobrecostos, y además deteriorando el entorno de la ciudad. Es que no es un tema que nos demoramos mucho, es un tema que están rompiendo con una estructura urbana, una estructura social, una estructura económica. Es de una gravedad profunda. Y fuera de eso sale la alcaldesa a decir que tranquilos, es que vamos a tiempo, es que no, en una ciudad seria, en un país consciente de lo que es los recursos públicos, esto es para un escándalo mucho mayor. Ya hubiesen rodado cabezas y habrían que encontrar cuáles son las personas responsables de estos efectos. Ya les decía, 30 billones de pesos invertidos en 9 proyectos de infraestructura asociadas a la movilidad, 37 frentes de obra, y se generaron en total 13.365 empleos. 30 billones de pesos para generar 13.365 empleos. Es decir, el grueso de la inversión va para material de obra, que como ya les decía ahorita, la mayoría es importada. Y como tenemos retrasos, o incluso casos como el de la Transmilenio por la séptima, que no han arrancado, esa plata está en bancos para generar 13.000 empleos. Entonces, una vez más, el discurso del cuidado y de generar empleo y de tal, y la gran inversión para este impacto. 30 billones de pesos en 9 proyectos, 37 frentes de obra, 13.000 empleos por obra en total de estos proyectos. Y aquí ustedes ven la distribución de mujeres y hombres por rama de actividad a nivel nacional. De los 18.000 empleos que el IDU tenía a corte de julio, finales de julio de 2023, 16.000 estaban en ejecución de obras. Y revisando el impacto de las obras en la economía, aquí empezamos a encontrar otras variables que llaman mucho la atención. El sector de la construcción no ha sido el protagonista de la reactivación económica. O sea, esas grandes inversiones que se han hecho no han sido lo que han movido la aguja en la reactivación, ni se han recuperado los niveles de ocupación prepandemia. Pasamos de 267.000 personas ocupadas en el sector de la construcción a 188.000. O sea, que tampoco vengan acá a decirnos que es que la aguja la está moviendo la inversión pública, que también es falso. En el 2022, el sector de la construcción aportó el 34% del PIB del total de Bogotá. Fue el sector de mayor crecimiento, que se apalancó sobre todo por los proyectos de la primera línea del metro y la avenida 68. Sin embargo, como les mencionaba, se perdieron 14.000 empleos. Este año fue el octavo sector que generó más empleo entre el primer trimestre y no hemos llegado a los niveles antes de la pandemia. No ha habido un crecimiento constante, por lo tanto no ha sido una causa positiva en la generación de empleo y en la reactivación económica de la ciudad. Que nos sigan con el cuento, que es que esas grandes inversiones por parte del distrito son las que están haciendo que estemos generando
esa reactivación. En términos generales, la construcción registró una caída del 3.1% en este primer trimestre, lo cual hace entonces hacer la reflexión sobre esa decisión administrativa de hacer estas inversiones. Miremos entonces la otra cara de la moneda. Ya hemos visto qué impactos han tenido, concejal Oscar, esas inversiones de esos 9 proyectos, cerca de 30 billones de pesos en el impacto urbanístico, económico de la ciudad. Pero miremos las cifras respecto al hambre y respecto a las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Casi 2 millones de personas que vivimos en Bogotá, 2 millones de personas tienen hambre. Según la encuesta de percepción ciudadana, casi 2 millones de personas comieron menos de las 3 comidas diarias durante el último mes. Voy a repetir la cifra. Según la última encuesta de percepción ciudadana, cerca de 2 millones de personas en Bogotá no comieron algunas de las 3 comidas durante el último mes. En el 2019 era el 14%. En el 2022 el 25%. No, concejal, es que hubo pandemia. Es que nadie está diciendo las razones. Aquí la crítica es la decisión administrativa de en dónde poner la plata. Ya les mostré que históricamente en estos 4 años ha aumentado la inversión en el distrito, entre otras por el apalancamiento de los cupos de endeudamiento, una irresponsabilidad fiscal. Plata sí ha habido, lo que no ha habido es voluntad para que esas 2 millones de personas no tengan hambre. Y no vengan con el cuento que es que no tenemos la capacidad para darle platos calientes a los bogotanos y bogotanas, cuando aquí usted, concejal Celio, fue testigo y seguramente hizo parte de un gran programa de alimentación en su momento que fue Bogotá sin hambre, que fue el inicio de la instalación de todo un sistema para garantizar platos calientes. Bogotá se convirtió en un referente internacional de servir platos calientes. Y aquí se aprovechó la pandemia para hacer politiquería y desmontar muchos de esos sitios donde servían platos calientes por bonos a las cadenas más grandes de surtidoras de mercado, deteriorando además la economía local. Entonces sí hay una responsabilidad administrativa, no de la pandemia ni mucho menos, pero sí en la decisión de en dónde meter la plata, concejal César. Y vea los resultados. 9 puntos porcentuales por encima, según la misma encuesta del 2019 a 2022. Y adivinen cuáles son las personas que comieron menos. Las mujeres. Y no solo eso, la comparación de la época prepandémica a la actual es un aumento porcentual aún mayor. Es decir, el enfoque del cuidado en las mujeres y reducir la feminización de la pobreza se quedó en mentiras. Y mientras tanto, billones de pesos invertidos en obras de infraestructura que tienen retrasos. Faltaba más, concejal Cancino. Faltaba más. Hicimos campaña juntos con un partido verde que mostraba una ilusión de hacer las cosas distintas, de poder meter la plata a los recursos públicos porque son sagrados como nos los enseñó Mocus, para que aquí lo metan en obras que tienen retrasos o que no empiezan, y mientras tanto millones de personas, y no lo digo yo, lo dice la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, cómo vamos, sin poder comer 3 comidas diarias durante el último mes. Entonces dirán, no, concejal, pero es que eso es una encuesta ya de un periódico y una universidad y la Cámara de Comercio, eso allá inventaron esas cifras, las inflaron. Pues bueno, metámonos a los datos de la Secretaría de Salud, concejal Leal. Miremos qué dice Saludata. Bajo peso para la edad gestacional, concejal Leal. Pasamos en el 2006 de 22 al 2021 a 11. Hay una disminución. La proporción de bajo peso al nacer ha aumentado considerablemente. Lo dice Saludata, ninguna encuesta. Nacimientos con bajo peso por cada 1000 nacidos vivos a nivel nacional ha habido un aumento. Los territorios que reportaron mayor número de nacimientos con bajo peso por cada 1000 nacidos fueron Bogotá, Cundinamarca, Nariño y Boyacá. Vergüenza nos debería dar, vergüenza y dolor. Tristeza, frustración, me perdonan la expresión, empute, que en el 2023
una ciudad con billones de pesos invertidos en tapar huecos y en hacer troncales de Transmilenio, niños con bajo peso al nacer, y lo digo desde el alma. Mi hijo nació esta semana y he visto la vulnerabilidad que es un recién nacido. Y está en las mejores condiciones, por fortuna, porque soy un privilegiado. Pero no me quiero imaginar la angustia de un padre, una madre, cuyo niño nace con un bajo peso y que a la vez vea una administración que no es cercana, que no le importa, que está más preocupada es por las polisombras de la ciudad y que esa plata no esté siendo bien ejecutada. Es que, perdón, una sociedad con hambre, una sociedad cuyos no le pueden garantizar lo mínimo a un recién nacido, ¿qué podemos esperar? Y esto es responsabilidad de esta administración que está terminando 3 años y medio. El índice de delgadez en la población de 5 a 17 años ha aumentado en estos 4 años. Y la plata guardada para ver cuándo arranca un berraco Transmilenio por la séptima, por Dios. Por Dios, concejala Diana. Inventándose unos estudios cuando vemos que el índice de peso cada vez es peor. La desnutrición global viene en aumento del 2021 a 2022. Retrasos en talla vienen bajando. Y aquí no estamos cogiendo el gobierno únicamente anterior, nos estamos yendo 20 años atrás. Porque en Bogotá había habido una tendencia positiva en ser cuidadosos con las personas. Sí, con huecos, sí, sin metro, sí, con unas dificultades urbanísticas duras, pero garantizándole lo mínimo a un ser humano, lo mínimo. Y aquí ni lo uno ni lo otro, porque las obras tienen retraso. 2017, 2018, 2019, 2020, ninguna muerte por desnutrición en niños menores de 5 años. 0. Porque una ya es catástrofe social. 0. Y aquí en este recinto, aquí, una concejala que representa los intereses de una comunidad se paró y demostró y nos dijo que solo con el caso de los niños y niñas en Vera, 32 fallecieron. 32. Y mientras tanto, billones de pesos guardados en un berraco banco. Perdón, compañeros de la Alianza Verde, ¿no les duele? ¿No sienten eso? Ustedes salen tranquilos a decir qué gran administración sabiendo estas muertes, por Dios, y con la ejecución tan baja. Y la alcaldesa recorriendo el mundo diciendo que el sistema distrital del cuidado y que aquí cuidamos y que tranquilos. Y se nos mueren los niños de hambre en el 2023. Que si es hacer metro o alimentar, por supuesto que es los dos. Sepamos priorizar y sobre todo seamos eficientes y planeemos. Y no es necesario, concejal José Cuesta, dejar obras faraónicas para la eternidad. No pasa nada si hay un gobierno que recorta, prioriza y vamos avanzando como sociedad. Y no solamente en las niñas y niños y recién nacidos, les cuento. No solamente en los más vulnerables al nacer. También es una consistencia en las personas mayores. Vean la malnutrición en población de 18 a 64 años. Aumenta. La malnutrición en población mayor de 65 años. Un leve aumento. Es tendencial, se ve en todos los sectores. Frente a la primera línea del metro, frente a lo sur, todo eso está en línea como lo establece la ley. Pero el IDU, que no, que perdón, que la plataforma, que no alcanza, que muy pesado, que no aguanta, o quieren esconder algo, no creo, o sencillamente es, bueno, como ya esto no, ya nos fuimos así, pues ya así terminemos. Es casi imposible, virtualmente imposible. Hay que ser concejal de la ciudad para poder tener línea directa con un funcionario bien intencionado en alguna oficina del IDU para poder tener información de 9 proyectos, de 37 frentes de obra, que representan 30 billones de pesos en inversión. Pero eso lo podría poder hacer cualquier estudiante de ingeniería de tercer semestre de cualquier universidad, o de psicología, o de antropología, o un desempleado, o cualquier persona que quisiera acercarse a los temas de ciudad. Por lo tanto, le solicito a la Contraloría y a la Personería que hagan una revisión sobre esto, porque el IDU no está en capacidad de subir estos elementos que establece la ley. Uno de los
temas recurrentes es la falta de mano de obra. Como hay tantos frentes de obra abiertos en simultáneo, quienes hayan hecho visitas sabrán muy bien a qué me refiero, pues han encontrado un patrón y es que se van quitando los obreros, y utilizo deliberadamente en masculino los, porque como ya les mostré, 93% de los empleos generados son para hombres, y se van quitando la mano de obra. ¿Qué se ha hecho para solventar esta necesidad? ¿Qué acciones ha habido interinstitucionales para flexibilizar y encontrar vías alternativas de generar ese empleo? Ya que es la queja recurrente. La ciudad está llena de polisombras y fuera de eso usted va a las obras y no ve a la gente trabajando. Posiblemente eso, porque están en otro punto de la obra o porque efectivamente se quedaron sin mano de obra porque los otros frentes, los otros contratos se los están llevando por la escasez que estamos teniendo en la ciudad. Esto es el equivalente, concejal Leal, usted que es cirujano, sabe que si tiene un cuerpo, si al tiempo le abre el cerebro, los pulmones y el corazón, lo mata. Y algo similar nos está pasando como ciudad. Y el estar abriendo tantas obras al tiempo nos está llevando a ese estado crítico. Nos entrega entonces Claudia López una mejor ciudad para vivir a 6 meses de terminar su administración. Frente a insatisfacción, encuesta de percepción ciudadana, Bogotá, ¿cómo vamos? A 2022, una casi misma insatisfacción por parte de los hombres y una mayor insatisfacción por parte de las mujeres. 1 de cada 4 mujeres preguntadas sobre si están satisfechas con vivir en Bogotá dijeron que no están satisfechas viviendo en Bogotá. Esta es entonces una reflexión sobre el enfoque de gasto que ha tenido Claudia López frente al gobierno que se ha vendido no solo nacional sino internacionalmente como el gobierno del cuidado, sobre la persona que llegó cabalgando bajo el caballo de la lucha contra la corrupción, que nos convenció a millones de personas de subirnos a ese bus y de luchar contra la corrupción y de gobernar de manera distinta, con principios, que generó muchísima ilusión y mucha expectativa sobre cómo podía ser una ciudad gobernada por primera vez en la historia por una mujer, que muy rápidamente introdujo en el discurso de gobierno, no de campaña, de gobierno, la necesidad del cuidado, que estuvo muy bien asesorada por mujeres que habían estudiado sobre estos temas, que se acercaban a la necesidad de la proximidad sobre sistemas del cuidado profesionales y modernos basados en otros casos internacionales, donde alcanzó a haber una esperanza por poder recuperar en Bogotá una manera de gobernar de manera moderna, diferente, cercana a la ciudadanía, con participación, en donde se fueran a garantizar las necesidades básicas, donde el enfoque de género fue protagonista y que 3 años y medio después, desafortunadamente, se quedó en carreta. En donde 3 años y medio después, revisando objetivamente las cifras de inversión, la decisión del enfoque de gasto, la manera como se están ejecutando esas obras, la manera como se está ejecutando lo contratado, nos lleva a concluir que ha sido un gobierno incoherente y que ha sido un gobierno que le falló a los electores de hace 4 años. Que nos falló a quienes estuvimos acompañándola en campaña, quienes alcanzamos a creer y a tener un poco de esperanza de que mucho de lo que se dijo en ese momento y años anteriores se iba a hacer realidad,